Bien, ahora veamos cómo se aplica el principio de confianza con los roles. Va a funcionar más o menos de la misma manera, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar un caso aquí donde no haya un rol, porque justamente como es confianza, hay una organización de todos modos. Bueno, no hago mucho caso en eso. Eh, bueno, competencia por organización, tenemos los deberes de aseguramiento, los deberes de salvamento. El principio de confianza está más relacionado con los deberes de aseguramiento, es decir, bueno, los ejemplos que hemos puesto, decíamos, una persona vende un producto, se supone que confía en que quien le compre va a guardar el debido cuidado, ¿no? O sea, una empresa que vende lácteos, debe confiar en que su comprador va a guardar esos productos bien refrigerados, ¿no? Eh, entonces, la imputación objetiva acá dice que si este vendedor de productos lácteos, ok, vende a su cliente y se entera que su cliente no lo está cuidando de la manera correcta, ya no es responsable el que vendió los lácteos por el uso que se le dé. Tanto si se enferma su cliente directamente o si este cliente a su vez se lo vende a otras personas, ya el producto que, bueno, ha empezado a perjudicarse por no haberse guardado correctamente, ¿no? Así es como aplica el principio de confianza acá en la competencia por organización. Respecto a deberes de salvamento, bueno, es un poco difícil encontrar ejemplo. Mm, no, no se me ocurre, solo se me ocurre que más bien el deber de salvamento se corta, se detiene justamente por el principio de confianza, ¿no? Por ejemplo, en los deberes de salvamento hablamos de que hay un supuesto en el que la persona asume la administración de un riesgo. Por ejemplo, se compromete a hacer algo cuando mm, una persona es contratada para hacer salvavidas, por decirlo, o es contratada como el médico personal de alguien. Entonces tiene el deber de salvarlo en caso de una emergencia. Entonces, por decir, un médico atiende a una persona que tiene una emergencia médica, se está ahogando, lo atiende y cuando ya la persona está fuera de peligro, eh, le dice, bueno, mira, ya estás bien, pero debes tomar este medicamento. Entonces, si el paciente no toma sus medicamentos como el médico se lo indica, entonces ya no es culpa del médico, sino bueno, en este caso del paciente, ¿no? O si le tenía que, el familiar del paciente es quien debía darle los medicamentos y no se lo dan, pues es culpa del familiar que no se los dio, pero no del médico. Ya, ahora, ahí también en el principio de confianza hablamos de otro supuesto, ¿no? En el que la persona confía en que previamente se han tomado las medidas correctas. O sea, el primer supuesto es que uno, después del acto, la otra persona toma las medidas correctas y este segundo parámetro es que previamente al acto del autor, las personas tomaron las medidas correctas. Por ejemplo, el, el médico tiene que atender de urgencia a alguien, bueno, alguien que no se está ahogando, tiene un problema, se está desangrando. El paciente puede hablar, está consciente y el médico le dice, ¿usted es alérgico a algo? Y el paciente le dice que no. ¿Usted está seguro que no es alérgico a nada o no es, o no sabe? Y el paciente le dice, no, no, yo le aseguro que no soy alérgico a nada. Bueno, entonces el médico con esa confianza hace el procedimiento normal y resulta que el paciente sí era alérgico a uno de los medicamentos. Entonces, por principio de confianza, el médico no responde. Ya, ok. En el tercer supuesto, la persona a la que le pregunta el médico no es una persona mayor de edad, sino por decir es un niño. Entonces no podemos esperar que, bueno, el niño dijo que no era alérgico a nada, entonces el médico puede actuar como quiera. No.
porque el niño todavía no tiene la capacidad para ser responsable de este tipo de situaciones médicas. Bien. Eh, o, por ejemplo, si la persona que está haciéndole estas preguntas al paciente es el enfermero, a quien le han dicho, mira, por si acaso vamos a inyectarle penicilina, así que creo que hay un procedimiento para ciertos medicamentos que consiste en inyectarte una dosis muy pequeña solo para ver si tu cuerpo reacciona mal, ¿no? Entonces, se inyecta una pequeña dosis, pequeñísima, y al ver que el cuerpo no reacciona mal, ahí ya se le pone la inyección completa. Entonces, supongamos que hay un enfermero que se le encarga ponerle esta mínima dosis para asegurarse que no hay alergias. Este enfermero habla con el paciente y el paciente le dice, no soy alérgico a la penicilina. Entonces, ahí el caso sería un poco distinto, ¿no? Por lo menos estarían los límites ahí de la imputación, ¿no? Porque si bien el paciente asegurado, eh, al enfermero muy específicamente se le ha encargado de realizar una diligencia con la cual no hubiera habido perdón, no hubiera habido este resultado. Ok. Eh, Ahora, por ejemplo, hay otro supuesto donde dice que es evidente que el otro autor defraudó las expectativas normativas. Eh, por ejemplo, se le va a inyectar a un paciente un medicamento que es incompatible con el alcohol, ¿no? Si una persona ha tomado alcohol, no debe tomar este medicamento en este momento. Le preguntan al paciente si ha tomado alcohol en las últimas 48 horas y el paciente tiene un olor bueno, el tufo que le llaman, ¿no? Un olor muy fuerte a alcohol. Y aún así el paciente le dice, no, no he tomado. O sea, es evidente que ha tomado, ¿no? Pero engaña que no. Entonces ahí tampoco se aplica el principio de competencia de la víctima. Respecto de la competencia institucional, se va a aplicar de manera muy similar a lo que hemos hablado, pero recuerden que la posición de garante por vínculo filial eh, es mucho más fuerte. Entonces, si por ejemplo, ¿no? El, el médico a quien está atendiendo es a, a su hijo y se da cuenta que su hijo no está tomando los debidos cuidados después de la operación, entonces sí puede presionarlo a hacerlo o ponerle el mismo los medicamentos o en el caso de los productos lácteos, ¿no? Este, si a un señor le vende unos productos lácteos a un familiar y luego se da cuenta que estos compradores familiares suyos no están guardando debidamente los lácteos, entonces tiene que ir nuevamente a avisarles e insistirle a que no lo consuma. ¿Sí? O sea, el vínculo filial genera un desarrollo distinto de imputación. Ya, igual acá, si el médico por sus, sí, perdón, sí, claro, si el médico por sus conocimientos especiales puede notar que el paciente sí podría ser alérgico a algo, y es familiar del paciente, entonces no puede ponerle la inyección del ejemplo anterior. ¿Ya? Aun cuando estemos hablando de que se dio cuenta con un conocimiento especial y no con el conocimiento que en ese momento le está realizando como médico. Bien,